Muy buen podcast tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al podcast número 117 del podcast de Logan, un podcast grabado y producido en la Ciudad de México por su servidor Logan. Y bueno, pues antes de comenzar les tengo una muy buena noticia para mí, pero quizá una muy mala para ustedes. Una noticia que va más allá de la pequeña credibilidad que tuviera yo con ustedes, o que ustedes tienen para conmigo. Y bueno, una buena noticia para mí, pero una quizá muy mala para ustedes. Desde hace algún tiempo he barajado esta posibilidad, pero debido a mi arcaico y hoy superado pendejo sentido de la humildad y mi miedo al dinero no la había llevado a cabo. Quiero decirles que el día de ayer en la noche tuve un sueño y vino a visitarme un ángel blanco, resplandeciente, y ahí estaba, radiante, enfrente de mi cama, con su máscara blanca, y me tendió su mano y su mente se sincronizó con la mía, y por fin lo tuve claro, por fin lo entendí. Estaba perdido y confundido en mi ética misma, que después de aquel encuentro, bueno, pues esta se ha revolucionado y ahora sí, por fin lo tengo claro. Aquella entidad me amplió la perspectiva. Tener dinero no tendría por qué poner en riesgo mi credibilidad ni mi honestidad. Tener dinero no me debería hacer un apestado, ni tendría que restarme puntos en mi supuesta popularidad. No. Mi fama, mi incipiente fama debería seguirse incrementando. ¿Para qué más putos misterios? ¿Para qué más privaciones y limitaciones? ¿Para qué seguir tronándome los dedos por que el dinero no alcanza? Si con el podcast podría yo aspirar a vivir sin ningún tipo de preocupación. No mames, de este último podcast 116 tuve más de 100,000 descargas. Y eso que me suspendieron la página un tiempo. En enero rebasé mis históricos y si hacemos matemagia puedo decir que si cobro 99 centavos de dólar por descarga del podcast y las descargas se mantuvieran o incluso se incrementaran, bueno, pues yo me dedicaría a vivir de lo que me gusta hacer, que hoy vivo de lo que me gusta hacer, pero esto se incrementaría. Y bueno, pues con todo ese dinero seguramente las descargas también crecerían, ya que lo invertiría para hacer una buena promoción. Imagínense playeras, calcomanías espectaculares en el periférico con la cortinilla del podcast de Logan, ese grito azul inundando las estaciones del metro y los displays de las paradas del Metrobús, una campaña viral chingona en el Facebook para que cada vez más y más personas descarguen este podcast y entonces yo pueda ahora sí hacer mis proyectos personales que están empolvándose en mi contradictorio y siempre cambiante plan de vida. Podría ser mi proyecto de llevar filosofía a los niños. Podría ser mi proyecto de comprarme un departamento chingón y un Mazda 2 más rápido de lo que pensaba. Mi proyecto de subir el podcast cada quincena. Mi proyecto banal de usar trajes Hermenegildo Segna y de tener una membresía en el Sport City más chingón de mi ciudad. Con todo ello, mi proyecto de dedicarme a aprender guitarra, cine, elaboración de cómics y escribir ese que traigo en mi cabeza desde hace ya unos años, poder pagarle a un artista chingón para que pueda hacer el arte del cómic como a mí me gustaría que fuera. Les decía, una muy buena noticia para mí. ¿Qué más da sacrificar un poco de credibilidad y hacer emputar a algunos podescuchas radicales extremos? ¿Qué más me da? ¿Qué mierda me da? ¿Qué me importa? ¿Qué más da contradecirme una vez más? ¿Qué más da sacrificar a algunos followers emputados por esta decisión, a todas luces empresarial, banal y hasta egoísta? Este podcast 117 marca ya un final de una etapa. A partir del 118, pues este podcast solo podrán descargarlo si pagan el dólar correspondiente. Pero ¿por qué esas putas caras largas? ¿Por qué ese rojo en el rostro? ¿Por qué esa confusión
y decepción. ¿Por qué esa desilusión en ustedes? No chinguen, se gastan más en una cajetilla de cigarros o en una Coca-Cola de 2 litros. 13 pesos por descarga. ¿Cuánto valen 12 horas de contenido? ¿Cuánto valen? No mamen. Cada hora $1, cabrón. Cada minuto de podcast en centavos, chinga. No es mucho. ¿O sí es mucho? Yo considero que es lo justo. Después de 6 años de hacer esto gratis para todos ustedes, esto solamente es un acto de justicia. Habrá quien le parezca caro o le parezca barato, pero como decía yo en el podcast pasado, ¿cuánto cuesta el contenido? ¿Cuánto cuesta la cultura? Digo, porque el podcast es cultura, ¿no? De muy baja calidad o de muy alta calidad, no lo sé, pero es cultura al final. Y entonces que el creador de este podcast, llámese el pendejo de Logan, quiera vivir de lo que hace, ¿estaría mal? Que el creador de este podcast haya decidido, después de un encuentro cercano del 9º tipo con el ángel blanco, que la acera de la credibilidad no necesariamente debería de estar enlodada, sino pavimentada por el bien de todos. Y bueno, pues así las cosas. Estos años he apelado a la cordura, a la honestidad y a ganarme un dinero por mi trabajo. En este caso y en este momento, pues no me hace un loco, ni deshonesto, ni descerebrado, aunque muchos de ustedes seguramente tendrán ya a estas alturas del podcast, a estos 6 minutos del podcast, bueno, más las canciones, yo creo que nos iríamos a 15 minutos del podcast. Ya tienen encendidas sus antorchas y justo ahora ya están pensando sus tweets troleadores y sus ataques masivos a mi Facebook. Pero bueno, nadie se ha muerto de eso. Así que, con suma alegría les reitero que a partir del podcast 118 les agradeceré sus descargas constantes y sonantes. Amparado ya en la por hoy congelada ley SOPA, Stop Online Piracy Act, misma que, aunque está congelada, bueno, pues seguramente después habrá otras leyes que me protegerán, que protegerán mis derechos de autor. Esta nueva ley que se ha vetado temporalmente en los Estados Unidos y que seguramente se seguirá insistiendo con ella, con ese nombre o con otro, pero esa es la tirada. En todos los países, en beneficio de los creadores de contenido y en perjuicio de todo aquel pinche pirata que piense robarse mi podcast y acceder a él sin pagar los 13 pesos de rigor. Esa es la teoría, o mejor dicho, el argumento que justifica la ley SOPA. Y bueno, pues ya a estas alturas todos los que me escuchan debieron de haberse informado y mal informado de la ley SOPA, y si no, pues no sé qué están escuchando esta chingadera de podcast. Tengan cuidado porque después, cuando paguen ustedes su dólar correspondiente, no hay devoluciones. Y bueno, en pos de los derechos de autor se está promoviendo una ley o varias leyes que garanticen que los autores vivan del producto de sus obras y quien ose robarles un solo audio tenga su consecuencia. Así que, a grandes rasgos podríamos definirla de esa manera. Hasta aquí, y con el escenario dado, yo debería estar muy contento al saber que por fin podré vivir de mi trabajo, sin el riesgo de que cualquier pendejo decida acceder al podcast sin haber pagado los ridículos 13 pesitos por él. Pero, ¿y si en lugar de cobrar 13 pesos por el podcast cobrara yo 100 pesos? ¿Eso ya les daría a ustedes derecho a robarme? Sí, porque de repente ese es el argumento. Como vale caro, entonces me lo robo porque no puedo pagarlo. Y bueno, pues así sea yo un podcaster miserable o un magnate de los podcasts, esa sería razón suficiente para todos ustedes y tendrían un argumento de peso para robarme. Y bueno, los piratas rebeldes a lo pendejo del mundo, pues además de emputados ya están buscando la manera de romper esa ley, la ley SOPA, en nombre y con el estandarte de la libertad de acceso a la información. Esa mamada. Muchos dicen, es que las protestas en internet fueron las que echaron abajo la ley SOPA. Sí, pero ¿y qué chingados aprendimos con esto? ¿Qué chingados aprendimos echando abajo la ley SOPA? ¿Los piratas habrán hecho conciencia de que por su culpa nos estaba llevando el carajo?
o solamente su cinismo y su corrupción fue fortalecida. Y es esto un ejemplo claro de impunidad que yo mismo, al apoyar estar en contra de la ley Sopa, estoy apoyando también a todos los pinches cínicos y corruptos. Y bueno, pues yo hago una analogía que me parece sencilla y a la vez pretendo que sea contundente en relación a este asunto de la ley Sopa. Imaginen esto. Resulta que en tu colonia o en la mía o en la de todos o en la de ellos es igual. Está el raterito del barrio, un cabrón que lleva años dedicándose a delinquir impunemente, un cabrón con una sonrisa cínica que se justifica diciendo que él es un Robin Hood moderno que roba a los que más tienen para dárselo a los pobres. Sin embargo, como no encuentra a alguien más pobre, bueno, pues entonces él se queda todo el varo producto de sus hurtos. Varios vecinos inmunes por la añeja convivencia con este cabrón, pues ya le hemos dicho que eso está mal, que no chingue. Y él, bueno, pues con su risa cínica nos dice que ese es su derecho y que trabajen los pendejos. Y que mientras él no nos robe a nosotros, entonces que no estemos chingando, que qué chingados nos importa. Y así hemos ya aprendido a vivir todos estos años con esto. Y bueno, pues pasa el tiempo. Y una madrugada este individuo, este maleante, este villano, este raterillo toca desesperadamente a mi puerta. Y bueno, si tuviera yo una producción chingona, que ahora con todo el dinero que ustedes me van a pagar, seguramente tendré un estudio y toda una gente que lo pueda hacer. Aquí viene el efecto donde tienen que tocar a mi puerta. Este raterillo toca desesperadamente a mi puerta en la madrugada. Por el ruido, bueno, pues los perros de las casas cercanas ladran y los golpes secos y contundentes a mi puerta no cesan. Así que decido levantarme, a abrir, y luego de asomarme por la ventana y corroborar que era el individuo del que estamos hablando, y de ver lo que está desesperado, dudo si abrir o no abrir, pero pues al final, por temor a que vaya a enfocar después sus ganas y sus necesidades, entre comillas, rateriles contra mi persona o contra mis bienes, en represalia por no abrirle, bueno, pues decido ir a ver qué necesita. Al abrirle, el tipo está horrorizado, sudando, agitado, con miedo, y bueno, pues me escupe el motivo de su ansiedad. Me dice que la policía está a punto de cercar la colonia en perjuicio de nuestra libertad. Han llegado ya decenas de camionetas y camiones con cientos de policías que amenazan con violar nuestras garantías individuales y de paso nuestros derechos humanos. Al escuchar esto, bueno, pues yo inmediatamente me preocupo. No mames, esas son mamadas, cabrón. Tranquilizo al raterillo paternalmente y al día siguiente, bueno, pues convocamos junta vecinal. Ya se respira en el ambiente un cierto tufillo a represión, una amenaza espesa con nuestros derechos, contra nuestros derechos más elementales flota en el ambiente. Los vecinos espantados y expectantes asisten a la sesión mal planificada. Las palabras resistencia, las palabras injusticia, derechos humanos, las palabras pinche gobierno miserable, los deseos de largarse, Dios mío ayúdame, Dios nos está castigando y también vamos a ponerles en su madre. Todas esas expresiones llenan el ambiente y llenan la improvisada salita en donde nos reunimos. Ideas van, quejas van y vienen, hasta que alguien pregunta cuál será el motivo de este atropello. Ya ven cómo es el gobierno de represor e injusto. El ratero nos incita a unirnos y a repeler aquella acción a todas luces injusta y miserable por parte del gobierno, asusándonos a todos y reforzando nuestra unión. Una tímida voz de algún vecino argumenta: es que todo esto pasó porque el raterillo aquí presente se unió a otros más y han hecho de esto ya una zona intransitable para cualquiera que no viva por aquí. Ya había habido avisos desde antes y esta bandita de lacras, de la cual es integrante el raterillo aquí local,
nunca entendieron, así que ahora esas redadas son precisamente para joderse a estos cabrones. Ante esto, el raterillo siguió argumentando justificaciones cada vez más débiles, tratando de evadir así su responsabilidad ante este evento. Varios vecinos dicen, pues entonces está chingón, qué bueno que por fin estos cabrones recibirán su merecido, así que el quórum se va disminuyendo poco a poco, consecuencias y justicia. Yo, contagiado también por esta perspectiva, me voy a mi casa con cierto disturbio en la fuerza. Pues sí, se joderán al raterillo y a sus compas al final. Qué chingón, merecido se lo tienen, cabrones. Y bueno, pues yo en mi casa ya más tranquilo, contento, me baño y me lanzo a trabajar al otro día. Al ir por las calles me encuentro con policías armados, prepotencia, miro cómo se pasan de pendejos con la mayoría de los vecinos, tratándolos como delincuentes, metiéndose a las casas, dizque buscando a los rateros, interrogando de manera salvaje y sin escrúpulos, todo en pos de la seguridad, todo en pos de atorar a los rateros y todo en pos del bienestar social. Su bien justifica sus cavernícolas maneras. A mí no me toca, pero ante ese ambiente regreso a mi casa horrorizado. ¿Y qué tal que entran a mi casa mientras no estoy para buscar al raterillo? Y obvio el daño colateral de la búsqueda exhaustiva quizás sería la extracción de algún ítem que integra mis colecciones de discos, películas y videojuegos. La de libros no creo porque... No creo que mi colección de libros corra algún riesgo con estos cabrones, pero bueno, ya en mi casa, pues yo ya me siento agredido, me siento emputado, me siento inseguro. ¿Qué chingados está pasando? ¿Qué pedo con esta iniciativa? ¿Por qué me siento agredido si se supone que esta redada es por nuestro bien y una consecuencia de esas lacras miserables? ¿Será que tengo que apoyar al chingado raterillo porque al final esta acción nos perjudicará a todos más de lo que nos beneficiaría exterminar a estos putos rateros? ¿No sería que debo aguantar esta incomodidad en beneficio de la sociedad? Finalmente los cambios importantes generan algunas incomodidades. Y bueno, pues al otro día nueva reunión con los vecinos, varios de ellos desesperados, pues a algunos integrantes de sus familias los han golpeado, incluso los han arrestado por sospechosismo. Piensan que están coludidos con los rateros mencionados. Del ratero ni sus luces, pues al parecer se ha ido a otra colonia a seguir atracando sin remordimiento alguno. El problema ya es grave y los causantes sin pedo no están conscientes de lo que ocasionaron, de lo que desencadenaron, y con sus justificaciones pendejas seguirán actuando impunemente en pro de su supuesta libertad, que consiste en joder la libertad de otros. Decenas de vecinos preocupados, aterrorizados, y es así como decidimos unirnos para actuar contra esta redada, contra esta ley no escrita, pero que está sucediendo de todas maneras. Si nos unimos para defender nuestros derechos y protestar contra los atropellos, nos criminalizarán y dirán que estamos defendiendo delincuentes, y saldremos en las noticias. No es algo que me haga sentir cómodo, pero es algo que debo hacer, así que decido apoyar, y debido a eso, por eso, estoy en contra de la ley Sopa. Debido a eso, crucé mi avatar de Twitter y Facebook con una leyenda de censurado. Debido a eso me suscribí a las decenas de sitios en contra de la ley Sopa. Un montón de mentiras y una pesadilla. Un montón de mentiras y una pesadilla. Un montón de mentiras y una pesadilla que se nos viene para todos aquellos que sin deberla ni temerla ahora estamos siendo perjudicados por las acciones de unos pinches piratas comodinos e hijos de su chingada madre que les han dado a estos cabrones el pretexto perfecto
para jodernos a todos. Rescata de esta analogía todo lo que te sea posible. Mucha gente en las redes sociales se pronunció antisopa solo por ser rebeldes o por considerar que los estaban agrediendo, y con la bandera falaz de la libertad de expresión, de la libertad de información, entonces se sumaron muchos defendiendo su derecho y también su mal hábito de no pagar por lo que consumen. Así de simple, y no nos hagamos pendejos. Ya hablé hace unos podcasts de mi posición ante ACTA, y a mí me pone muy mal el hecho de andarse robando contenido. La piratería dentro de mi ética añeja es un pecado capital, cabrón, no la soporto. Me enferma la gente pirata, me caga la gente comodina, la gente que se justifica cínica y pendejamente al robarse contenidos por el que no han pagado. La verdad, si es algo que me pueda hacer terminar relaciones de amistad o de cogerme a alguien por muy buena que esté. Odio a todos los pinches piratas, y por mí se pueden ir juntitos todos de la mano a chingar a su puto y pirata madre, cabrones. Y el hecho de que por su culpa hoy esté esta ley amenazando nuestras libertades, nuestros derechos, solo porque a algunos culeros se les ocurrió y pensaron que eran muy inteligentes y rebelditos al robarse el contenido, la neta esa es una verdadera chingadera. Hoy estoy contra la ley SOPA no porque en su concepción más pura no esté de acuerdo con ella. Simplemente los daños colaterales de la misma no los puedo aceptar así como así. Nos jodieron. Tú, pinche pirata de mierda que te robabas las canciones, que las torrenteabas. Tú, pinche paquito cínico que a pesar de tener dinero para comprar legal, preferiste siempre el camino fácil del Ares y del torrent. Por tu puta culpa hoy todos estamos empinados. El que la ley SOPA esté pausada no quiere decir que estemos a salvo. Sin embargo, hay que hacer algo. Me emputa, me encabrona tener que pagar los platos rotos de otros, y aún hoy los pinches cinicazos comodinos de esta pinche lacra social, porque sí, cabrones y cabronas, para mí no son más que vulgares rateros miserables que roban, pinches corruptos de mierda. Váyanse todos a la verga, cabrones. Y bueno, como pueden ver, dejen tomo agua, porque no me quiero emputar todavía, quiero ser buen pedo. Como pueden ver, la llamada del ratero a las 3 de la mañana en mi casa sí espanta. Ya leyendo detenidamente al detalle, nos encontramos con que la ley tiende o propone para proteger los ingresos de los creadores de contenido, aunque realmente se están protegiendo los ingresos de las empresas que distribuyen y venden los contenidos de los creadores mismos, que revenden en un dineral. No es un secreto que en esta cadena alimenticia el que menos gana es el autor, es el creador. Quien más gana es el retail. Y bueno, a ver si me doy a explicar. Mixup vende un disco en 100 pesos y tú lo compras. La disquera, dueña de un contrato que le cede los derechos del contenido por X tiempo, así debería de ser, pero bien mañosas se roban el contenido de sus autores, haciéndolos firmar contratos amañados y con cláusulas confusas y abusivas, y el artista, el autor, bueno, pues por la emoción de ser masivo, bueno, pues acepta y firma todo lo que le ponen. Y de ahí diversos pleitos que se han documentado donde diversos artistas se pelean con las disqueras por estas abusivas formas de disque negociar. Y bueno, entonces la disquera le vende a Mixup el disco en 50 pesos para que el retail lo venda al precio que ellos quieran, que en este caso a 100 pesos. No hay ninguna restricción, por eso de repente en una tienda lo encuentras a un precio y en otra a otro precio, disparándose una diferencia cabrona entre ambos puntos de venta. El retail ya le ganó al disco mínimo el 100%. A la disquera le cuesta producir el disco, digamos, 25 pesos. Y creo que me estoy yendo muy pinche alto. Al venderlo en 50 pesos, pues ya le ganó el 100%. Que yo digo, pues debe ser mucho más, pues sus costos de producción del CD se abaratan mucho con tantísimos artistas que manejan. Ellos
no sacrifican sus ganancias, solo sacrifican los empleos, sacrifican el empleo de las demás personas para poder seguir manteniendo sus ganancias. ¿Qué hacen? Recortan gente, pero sus ganancias no tienen por qué disminuir. Entonces ahora, precisamente porque ya sus ganancias estratosféricas se están viendo mermadas, ahora están promoviendo este tipo de leyes, no porque quieran un chingo a sus artistas, sino porque quieren seguir jodiendo a todo el que consume legal. Y bueno, el artista cobra por su obra, pero siempre en mucho menor escala que lo que cobra la disquera y que lo que gana el retail. Hoy, debido a la piratería, y no solo a la de internet, sino a la que se vende en el metro, en los tianguis, en las avenidas, en las ventas de discos, pues han bajado y los precios se han incrementado para seguir manteniendo el estilo de vida de estos cabrones. Al menos en las producciones de estreno, pues sí, los discos son muy caros. Luego entonces estos pendejos, en lugar de aplicarse y modificar su modelo de negocios, se deciden ir por la vía de la ley dura y soberbia. Soberbia no porque no tengan derecho a hacer algo para impedir que les roben, sino soberbia por no querer modificar el esquema en el que ganan billete. ¿Qué pasaría si un disco legal me costara 30 pesos? O 50, sería un negocio, chinga. Si no, pues ahí está el modelo de Angry Birds y el de las apps para demostrarlo. Imagínense, representantes de ventas de Warner, de Sony, de Universal, de todos las casas productoras de discos y de películas en las estaciones del metro vendiendo sus productos en 20 o 30 pesos, o mejor aún, representantes de ventas de todos ellos vendiéndote un código de iTunes en 10 pesos. Con eso quizá no erradiques al 100% la piratería, siempre seguirá habiendo el rebelde y miserable que aún así se justificará para seguir robando, pero sí que con esta medida se le asestaría un buen putazo a la mafia pirata. Y dejarían también ellos de tener las bodegas retacadas de inventarios, el dinero ahí parado. Con el código de iTunes eliminamos muchísimos gastos y el autor se beneficia, así como el consumidor. Pero para esto, pues no necesitaríamos a las disqueras, solamente a los artistas. Pero eso aceleraría la desaparición de las casas productoras importantes y eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren seguir sangrando al consumidor en lugar de evolucionar en los modelos de negocios. iTunes vino a modificar y a romper el business a los retailers, por eso están emputados con Steve Jobs. Pero sin embargo, los precios de las canciones en formato digital, que implicarían mucho menores gastos, todavía no son lo atractivo al consumidor que deberían. Luego entonces, el que la ley diga que está protegiendo a los creadores de contenidos, pues es absolutamente cuestionable. La ley dice que protegerá la falsificación de medicamentos. Habría que definir qué es y qué será la falsificación de medicamentos. Hoy las empresas de similares y genéricos han venido a robarse, a comerse una parte del pastel muy grande de los ares de los medicamentos, que dicho sea de paso también es una mafia muy cabrona, de la cual en algún momento hablé someramente de ello en el podcast de la influenza, y después en algún podcast futuro lo retomaremos. Y bien, pues esas son las ventajotas que tiene esta ley, que dice que protege a las empresas, a los creadores, y la verdad es que no es cierto. Además, esta medida o este tipo de medidas no acabarían con la piratería, solamente en lugar de descargarlo aquí en la computadora, pues seguirías yendo a comprarle al vagonero del metro o al tianguis preferido. La ley claramente atenta contra la intimidad de las personas, contra la libertad. Muchos dirán, pues qué tanto bajas que no quieres que se entere nadie. Ah, chinga, pues no todos son tan cínicos como yo para aceptar que bajan o consumen porno de a madres. Criminalizar al usuario de internet solo por tener internet es algo ya muy grave. Pero también es grave que muchos criminales de internet, y ya definí criminales para mí, se oculten tras este argumento.
Pero si millones efectivamente de estos cabrones son criminales, y reitero otra vez, para mí quien se roba un contenido por el que no pagó es lo mismo que si en la calle diera un cristalazo en tu auto porque vio dentro la portada de un disco que él desea y que por culpa de quién sabe quién, ellos no lo pueden tener. Entonces, para mí están a la par y nadan ambos en la misma mierda de corrupción más miserable. Los sitios web que suben el contenido a los rapid share para que la gente los descargue argumentando libertad y derecho a compartir y a la información son equivalentes a si un cabrón se mete a tu casa a robar solo porque consideró que según su punto de vista tú ya tienes demasiado y entonces lo reparte. Como este güey ya tiene un PlayStation 3, entonces le robo su Xbox 360 para compartirlo con la banda. Pues no mames, pinches millonarios apestan, güey. Estos sitios y estos cabrones váyanse a la verga. Yo por eso festejé abiertamente la caída de Megaupload. Hace unos meses, como varios de ustedes saben, hice una remodelación en mi casa. Pacté un precio por la mano de obra de la misma y pagué a tiempo cada peso, a pesar de que los trabajadores trabajaban una semana y se iban de pedo otra semana. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, estos cuatitos al final se robaron mi PlayStation 2 sin cargador, se chingaron unas botellas, unos relojes, hasta eso chafitas, pero pues que parecían finos. ¿Qué les dio derecho a robarme? ¿Les habrá dado derecho solo porque mi casa o mi economía pudiera ser o no mejor que la de ellos? Así o más pendejos, cabrón. No son pendejos, pues a ellos en realidad les vale madre. A los que promueven la ley SOPA, los derechos de autor, lo que les interesa es controlar. Y en nombre de la seguridad de sus países o de sus empresas o de sus estilos de vida, harán lo imposible porque el Internet sea cada vez menos libre, porque puedan ellos, así como con los demás medios, controlar la información, controlar a las personas y controlar a las sociedades. Ese es precisamente el pedo más grave y el que la mayoría de los pinches piratas de mierda nunca previno. Varias empresas e individuos se sumaron en oposición de esta ley,